¿Por qué no tienes hijos? No sabes lo que te pierdes. Se te va a pasar el arroz. Para cuando quieras ya va a ser un poco tarde. Creo que es hora de que dejemos de meternos en la vida de los demás, también en este tema. Si no me conoces, me llamo Merche y este canal va dirigido a la toma de decisiones. Y en este vídeo te invito a tomar la decisión de no meterte donde no te llaman. Yo tengo 36 años y en mi entorno prácticamente todo el mundo está teniendo hijos. Cualquier persona, incluso con muy buena intención, puede preguntarte por el tema de los hijos pensando que es un tema alegre del que hablar. No seas tú el que saque un tema tan delicado, porque hay muchas circunstancias que tú no sabes detrás de la vida de esa persona. No hay forma de reaccionar correcta. O sea, si se enfada, uy, ¿cómo te pones? Si contesta con información, dice, uy, de aquí se puede tirar. Pues sigo preguntando, ¿no? Porque no se ha enfadado, entonces sigo preguntando. Si te pones a dar los motivos por los que no, uy, pues no sabes lo que te pierdes, y te empiezan a rebatir. Normalmente cuando uno decide no tener hijos, está la decisión mucho más fundamentada que la de querer tener hijos, porque lo normal, ¿no?, socialmente es estudiar la carrera, casarse, tener hijos. O sea, nadie que cumpla esos pasos tiene que explicar por qué lo está haciendo, porque es lo normal en la sociedad. Sin embargo, las personas que deciden no tener hijos sí que se ven en la disyuntiva de tener que estar muy seguros, porque va a haber bombardeo constante de personas recordándoles que su decisión no es la habitual y que si están seguros que se pueden arrepentir. Veo que en el fondo no son más que ganas de contar tu experiencia. Es como cuando te preguntaban en el examen, ¿qué tal el examen? Pues yo fatal. O sea, en el fondo lo que tú querías es decir que a ti fatal. Si tú quieres aportarte información sobre cómo ha sido ser madre para ti, adelante, pero no metas a otros en el ajo ni les pongas en la tesitura de tener que discutir públicamente los motivos que a veces son muy personales y que además no los vas a sacar a relucir en una comida familiar. Hay tantas variables que pueden intervenir en que una persona decida no querer tener hijos, que por cierto, en inglés hay un término que distingue a las mujeres que no pueden tener hijos de las que no quieren tener hijos, que es child free y childless. De esa manera es mucho más fácil encontrar una comunidad, porque en España por ahora prácticamente tienes que dar un apellido, ¿no? No tener hijos y no sabes si es porque no puedes, porque no quieres, porque has tenido y ya no quieres más. De hecho, yo he asistido a reuniones de child free donde había personas que no entendían la diferencia y se plantaban allí hablando de sus múltiples pérdidas durante los embarazos y se encontraban con un grupo de chicas que estaba perfectamente contenta de no querer tener hijos. O sea que es muy importante la diferencia de no poder y no querer. Pero no quiere, no porque odie a los niños. Es que hay personas que de verdad no quieren tener hijos, no quieren hacerse cargo de una persona, de la educación de esa persona, hacer los sacrificios que hay que hacer en tu vida, en tu cuerpo, en tu día a día, en tu futuro, en tu libertad de poder decir, voy de viaje, me cambio de trabajo, me la puedo jugar porque no tengo a nadie a cargo. Hay personas que valoran mucho más eso que la idea de convertirse en madres. Que por cierto, otra reflexión que quiero hacer, para mí personalmente no es lo mismo querer ser madre que querer tener hijos. Ojo con ser madre porque tú necesitas llenar un hueco personal, porque el hijo no tiene la culpa de que tú tomes esa decisión. Para mí lo de ser madre me suena más a ti, que tú quieres sentirte madre, que tú quieres darle a tus hijos lo que tú nunca tuviste, que tú. Mientras que tener hijos es tener el foco en los hijos. Los hijos como sean, no en la idea que tú tenías y si no son como tú querías, empiezas a tratarles de manera diferente. Si quieres tener hijos, entiendo que quieres tener el hijo que tengas, no el hijo que tú tienes en mente y si no lo tienes empieza a haber consecuencias hacia ese hijo. Así que, bueno, este es mi consejo para Navidad. Intenta aligerar lo máximo posible una situación que ya de por sí es tensa para todo el mundo. Entonces, lo que esté en tu mano, intenta contribuir a no crear situaciones incómodas. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.